La ley de Moisés, ¿por qué la dio Dios en determinado momento? ¿Por qué ya no es necesaria? ¿Qué pasa con aquellos que quieren mantenerse agarrados a la ley de Moisés? ¿Tiene sentido hoy? Vamos a entender un poco esto leyendo la carta a los Gálatas. Hemos leído Gálatas 1, Gálatas 2, vamos a leer hoy Gálatas 3 para mirar un poco este tema de la ley. ¿Cuál fue el sentido? ¿Para qué? ¿Por qué Dios le dio la ley al pueblo hebreo? Vamos a analizarlo porque esto tiene su motivo, tiene tiempo. Vamos a ver de qué se trata. Decía el texto: oh insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de vosotros una sola cosa: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? Fíjense que Pablo les está diciendo que hay alguien que les está tratando de convencer de volver a la ley de Moisés. Le está hablando obviamente a un pueblo judío, porque los paganos, los griegos, no tendrían esta preocupación de la ley, ¿no? Estos tienen que ser hebreos, tienen que ser judíos, ¿no? Entonces, ¿quién le fascinó a ustedes, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de vosotros una sola cosa: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? ¿No? El Espíritu Santo lo has recibido por las obras, por cumplir la ley mosaica, porque eso lo está diciendo acá. Las obras de la ley es por cumplir la ley mosaica, haciendo las obras, haciendo las acciones que tienen que hacerse para cumplir con la ley, o por la fe, el creer en Jesús, en la predicación. Por la fe en la predicación, o sea, el haber escuchado la prédica que les explica de Jesús resucitado, y entonces al creer que el Mesías ha venido, que ha muerto por la humanidad, reciben el Espíritu Santo, sin necesidad de realizar obras, acciones conformes a la ley mosaica. ¿Tan insensatos sois?, les pregunta. Comenzando por espíritu, ¿termináis ahora en carne? Dice, ¿no? Como que les está hablando a unos judíos conversos, ¿no? Estos muchachos se habían convertido del judaísmo al cristianismo, y por eso les dice: han comenzado por el Espíritu Santo, que venía de haber escuchado a Jesús crucificado, y terminan de vuelta otra vez en la ley, como diciéndole: no puede ser, chicos, otra vez estamos con la ley. ¿Cómo puede ser? Me fui 2 minutos y ustedes ya cayeron en el judaísmo de vuelta a tener la preocupación de la ley mosaica, ¿no? Comenzando por espíritu, terminan ahora en la carne. La carne, está hablando él de lo terrenal, lo mundano de la ley mosaica. ¿Por qué él diría que la ley tiene una connotación terrenal? Bueno, porque cuando Dios le da la ley al pueblo hebreo, lo que Dios busca es que el pueblo hebreo evolucione espiritualmente, comprenda qué era lo que estaban haciendo, cuál era su forma de vida, qué era lo que estaban haciendo los pueblos paganos, ellos mismos, porque ellos eran parte de ese pueblo que vivía en ese momento. Entonces, Dios, para sacarlos de ese estado de extremo salvajismo y atraso, les da la ley. La ley tiene que ver con un crecimiento espiritual, un poner blanco sobre negro de lo que está bien, lo que está mal, cómo resolver las cosas, si hay un problema, si algo está mal, cómo se resuelve, cómo se soluciona, cómo se pagan determinadas cosas, cómo se hace un juicio. Entonces hay todo
un sentido en la ley mosaica que está dada para determinada nivel de personas, salvajes, muy salvajes. Entonces, para esa gente, la ley mosaica es un avance impresionante. Te pasa esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Podés comer solo esto, no podés comer aquello. Recordemos que también en la comida hay un tema. ¿Por qué Dios pone un límite a la comida? Bueno, ese es otro punto, ¿no? Recordemos que Dios en Génesis 1 nos habla de que su proyecto, su diseño original, su deseo original era de una humanidad comiendo semillas de las hierbas y el fruto de los árboles. Punto. Ahí había terminado todo. Sin embargo, la humanidad no escucha nada. Escucha más al enemigo, que es el que le da un cierto asesoramiento, y terminan comiéndose todo lo que encuentran. Entonces, Dios, viendo esta situación, para evitarle que la humanidad caiga ya en un error muy complejo que va a ser muy difícil de salir, entonces les da una lista. Le dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Como no me escuchás, no me das bolilla, yo te hago una listita. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ya está. Entonces, también la comida está en esa ley. Debido a que la humanidad no escucha, no le da bolilla, el pueblo hebreo no escucha, entonces, para minimizar el impacto de su error, les da una lista. Esa es la lista de animales que pueden comer y los que no pueden comer. Esa lista la tomaron como si hubiera sido la lista original, ¿no? Como si en Génesis 1 Dios les hubiera dado la lista ahí. Como ven, la lista de Génesis 1 no le importa a nadie. O sea, jamás lo escucharon, no sé qué me estás hablando. ¿Leíste Génesis 1? ¿Qué es Génesis 1? La Biblia no tiene un Génesis 1. Cuando llega al almuerzo, Génesis 1 no existe. Entonces, vemos que la ley tiene una situación de ayudar a la gente a vivir dentro de una estructura mínimamente acorde a Dios. Pero es un paso intermedio, no es el fin del asunto, paso intermedio entre el salvajismo anterior. Acá tenemos varios puntos. Cuando arranca la creación de Dios allá en el sexto día, digamos, hace 3 millones de años, 2 millones y medio, la humanidad no tenía ningún problema. Vivían felices, todos estaban contentos, vivían en armonía, estaba todo genial, hasta que el Satán se mete y le da un mal asesoramiento a la humanidad, y la humanidad empieza a hacer todo tipo de macanas. Bueno, en ese momento en que todo se va, desbarranca, es que la humanidad se convierte en mala gente, digamos, básicamente, ¿no? Antes eran gente macanuda, buenita, con la que podías estar todo el día, no pasaba nada, y de repente se empiezan a poner complicados, ¿no? Se comen a los bichos, se matan entre ellos, hacen idolatría, politeísmo, entonces la cosa se pone fea por culpa de Satán. Esto lo vemos en el Edén, que es un resumen rápido de la situación vivida. Obviamente las cosas no empiezan en el Edén, sino que el Edén funciona como un recordatorio, como un resumen, como una muestra de qué era lo que había pasado, y entonces uno puede entender qué fue lo que pasó y quién fue el culpable y cómo ponerle límite. Y sale la cabeza y se terminó, ¿no es cierto? Entonces, la ley cumple un puente entre ese momento tremendo de sacrificios humanos, sacrificios animales, idolatría, politeísmo y todo lo derivado, y el momento en que llega Jesús con la forma correcta de vivir. ¿Cuál?
amar al prójimo como a ti mismo. Entonces es un puente para superar una situación y vivir mientras tanto. Entonces, por eso lo de esto de termináis ahora en carne. Dice, ¿habéis pasado en vano por tales experiencias? Pues bien, en vano sería. El que os otorga, pues, el Espíritu Santo y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque tenéis fe en la predicación? El que os otorga, pues, el Espíritu Santo, Dios, ¿cierto? Dios, otorga el Espíritu Santo. Obra milagros en vosotros. Ellos podían ver milagros que Dios obraba en ellos y les pregunta, ¿lo hace porque cumplen la ley mosaica o porque tienen fe en lo que les predicamos, lo que le hemos dicho? Fíjense que esto es súper interesante, porque les están hablando de la ley de Moisés o de la tradición oral transmitida oralmente, porque aquí no hay sola escritura, no hay un evangelio, no hay, es la predicación, porque tenéis fe en la predicación. Acá tenemos una transmisión oral, una eso, que le han dicho verbalmente. Acá no hay sola escritura. Lo digo esto porque este tema de que no, solo lo que está escrito en la Biblia, bueno, ¿y esta gente qué hacemos? Estos tipos estaban convirtiéndose al cristianismo y no estaban leyendo la escritura para convertirse. Lo hacían en base a la predicación que traían los apóstoles. Porque se iban a leer a la Torá y en la Torá no estaba todo lo que ellos le decían. Estaban las prefiguras a Cristo. Sí, eso estaba, sigue estando. Pero el resto era nuevo y no estaba escrito. Entonces dice así, Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Tened pues entendido que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham. Abraham hace un puente, salta, ¿no? Pasa por arriba de toda la historia del pueblo hebreo para caer en Jesús, saltando por arriba la ley mosaica, porque Abraham fue declarado justo sin la ley. La ley no existía cuando estaba Abraham. Abraham creyó en Dios, creyó lo que Dios le dijo, asumió Abraham la fe en Yahvé y eso lo justificó. Y eso lo justificó ante Dios. Lo ha justificado su existencia delante de Dios, se ha reputado como justicia, la justicia de que Abraham tiene la posibilidad, el derecho, la justificación, ¿cómo decirlo?, de estar con Dios y que su existencia ha tenido sentido. La justificación. Tened pues entendido que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham. Entonces acá lo que está diciendo Pablo, porque le está hablando a un pueblo judío que no quiere abandonar la ley mosaica, porque era su sentido de vida prácticamente, les está diciendo, miren, Abraham fue justificado. También así todos pueden ser justificados si simplemente creen en Jesús, que es el Mesías, el ungido, el Cristos. Entonces, si creen en Jesús, que es el Verbo encarnado, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, les va a pasar lo mismo que a Abraham. Van a ser justificados sin necesidad de pasar por el cumplir la ley mosaica. Que se sacan la ley de encima, chicos, porque la ley es tremenda, no deja vivir tranquilo a nadie. Sin embargo, el que vive en Cristo vive con mucha mayor libertad, con mucha más responsabilidad, pero vive con mucha más tranquilidad y libertad. La Escritura dice, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, y aquí ya abrió la puerta para los gentiles,
anunció con antelación a Abraham esta buena nueva, y serán bendecidas todas las naciones. Entonces acá Pablo extiende la justificación ya no solo a aquellos judíos que tenían que convertirse al cristianismo y abandonar la ley, pues ya no tiene sentido, la extiende a los gentiles que ni siquiera son judíos, ni siquiera son judíos. Entonces está abriendo el panorama, lo mismo que hizo Jesús, para todos, todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Ven que une a Abraham al creyente, el que cree, el que tiene fe en Jesucristo. Entonces, Abraham y el creyente son iguales, justificados de la misma manera. Porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición, pues dice la Escritura: maldito todo el que se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Esto es Deuteronomio, está citando al libro de Deuteronomio. ¿Por qué es maldito? Porque es muy difícil cumplir la ley, muy difícil cumplir la ley. Pero la ley tenía un tiempo en particular. La ley tenía un tiempo, un momento en particular. Entonces cumplió su sentido en su momento. Después carece de sentido. Ya no tiene motivo de ser. Ya no tiene sentido. Entonces, aquel que se tenga que mantener eternamente en la ley, bueno, tiene una vida complicadísima. Difícil. Dice, y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente. Pues el justo vivirá por la fe. Vuelve a citar la Escritura. El justo vivirá por la fe. El justo, el que hace lo justo, lo correcto, lo bueno, lo justo, el que hace obras buenas de amor al prójimo, el que vive correctamente. Entonces, fíjense, está separando las obras de la ley mosaica de las buenas acciones. Pero a veces coinciden. Podemos decir que no coinciden las obras de la ley mosaica y las buenas obras. A veces coinciden. Pero son dos conceptos distintos. Las obras de la ley mosaica son cumplir todos esos 650 normas que hay que hacer, ponerse esto, ponerse lo otro, de esta manera, aquello, bueno, todo lo que ya sabemos de la ley mosaica. Y tenemos por otro lado las buenas acciones de amor al prójimo. Hacer lo bueno, lo correcto, lo justo, pues tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, enfermo, en la cárcel me visitaste, bueno. Entonces, las buenas acciones. Entonces, hacer las buenas acciones nos permiten vivir por la fe. Acá lo que está haciendo es unir a vivir por la fe y vivir por la ley. Aquel que recibe la buena nueva debe convertirse al cristianismo y hacer las buenas acciones que Jesús. Ahora, ¿qué ocurre con la persona que no recibe la buena nueva? Porque hay un montón de gente que aún no ha recibido la buena nueva. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, esa gente para su justificación le alcanza a hacer las buenas acciones. Escuchar la voz de Dios en el corazón, escuchar a su conciencia, y eso lo va a justificar ante Dios. No me va a decir, no, ¿qué dices? Es un hereje, ¿cómo puede ser? Esa gente no se va a salvar, se van a ir al infierno porque no creen en Jesús. Bueno, pero esa gente no tiene culpa de no creer en Jesús. Vive en un lugar muy alejado, no ha recibido, tiene otra religión, son buenos en la religión que tienen, hacen las cosas bien, todo, así que no. Esa gente se va a salvar igual y va a estar con Jesús igual y con Dios igual, porque están obrando, haciendo lo justo. Y el justo vive por la fe en Dios, cree en Dios. No importa si el Dios tiene un nombre distinto, mientras sean buenas acciones de amor al prójimo, no hay ningún problema. El tipo cree en Dios, pero el Dios tiene otro nombre, porque es otra cultura, porque es otra religión. Dios lo va a recibir igual. Por más que se arranquen las vestiduras y quieran mandar a todas las
las otras personas al infierno, no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos se salven. Por eso el Papa dice, todas las religiones llevan a Dios, ¿no? Todas las religiones llevan a Dios. Todas tienen una parte de la verdad. Unas más, algunas menos, pero Dios no va a mandar a la gente al infierno porque no han conocido la buena nueva y ellos no tienen la culpa de eso. No, nada. Otra cosa es negar a Dios, ¿no es cierto? Entonces eso sí es otra historia. Lo niego, me opongo, hago todo mal para no aceptar la buena nueva, bueno, esa es otra historia. Y se juega otra cosa. Pero si no, no hay problema. Entonces dice, pero la ley no procede de la fe, sino que quien practique sus preceptos vivirá por ello. La ley no procede de la fe, sino que quien practique sus preceptos vivirá por ellos. La ley está bien clarita, tenés que hacer esto, aquello y lo otro, y hay que hacerlo. Punto. No procede de la fe en Jesucristo, obviamente, porque la ley es anterior. Quien practique sus preceptos vivirá por el cumplimiento de la ley mosaica. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Claro, porque era un tema, aparte era un tema provisorio, no era un tema eterno. La ley tuvo su momento, su tiempo, duró lo que tenía que durar, cumplió su función y ya está. No vale la pena continuar en ella, ¿no? Por eso dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Está citando también el Antiguo Testamento. Este maldito todo el que está colgado de un madero habla de que aquel que ha sido pena capital, ¿no? Pena de muerte, colgado en un árbol, hay que bajarlo antes de la noche. Lo mismo que le ocurrió a Jesús, que antes del atardecer lo bajaron para ponerlo en su tumba definitiva. Entonces, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Con ello carga todos nuestros pecados. Pues dice la Escritura, maldito el que está colgado de un madero, a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Aquí lo que está diciendo es que para que llegara a todas las naciones, judíos conversos y gentiles, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, la promesa a Abraham, y por la fe en Jesucristo recibiremos el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo que acompaña a la iglesia y a todos los bautizados, y la promesa del reino de los cielos, vida eterna, aquella tierra prometida. ¿Una tierra prometida que es un terrenito en el Estado de Israel? No, es el reino de los cielos y la vida eterna. Entonces, dice, hermanos, voy a explicarme al modo humano, aún entre los hombres. Nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla, ¿no? Como que hay un contrato, un testamento, un trato entre los hombres y Dios, ¿no? Entonces dice, aún entre los hombres nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. Pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si fueran muchos, sino a uno solo, a su descendencia, es decir, a Cristo. Entonces está hablando de un contrato que solo Cristo puede modificar, cambiar. Por eso Cristo en la última cena da la nueva alianza, ¿cierto? Y digo yo, un testamento ya hecho por Dios en debida forma no puede ser anulado por la ley que llega 430 años más tarde. Aquí Pablo está diciendo que el contrato que Dios hace con Abraham, la alianza que Dios hace con Abraham es superior a cualquier cosa intermedia. La ley no puede cambiar esa alianza realizada en Abraham por Dios, ¿cierto? De tal modo dice que la promesa aquella Abraham se anulara por la ley mientras tanto. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa. Sin embargo, Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa.
que hablaba de que iban a ser bendecidas todas las naciones en un futuro lejano. Entonces eso pasaba por arriba de todo lo intermedio para el pueblo hebreo, para salir del otro lado hacia los gentiles. Y en los gentiles se pueden subir también los judíos conversos. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones. Exactamente. La ley se le dio al pueblo hebreo por culpa o por razón del pecado, las transgresiones, el obrar mal, lo salvaje, hasta que llegase la descendencia, el Mesías, Cristo, a quien iba destinada la promesa. Ley que fue promulgada por los ángeles y por la intervención de un mediador. Ahora bien, cuando hay uno solo, no hay mediador, y Dios es uno solo. Ahora bien, cuando hay uno solo, no hay mediador, y Dios es uno solo. El Señor, nuestro Dios, es uno. Adonai Echad. Pero este uno solo es Yahvé. Y este uno solo se presenta hacia la humanidad en forma de tres, lo que llamamos personas: Padre, Verbo, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué digo Verbo, Hijo? Porque el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo están en eso, es Dios y el reino celestial, lo divino, pero el Verbo, al encarnar terrenalmente, asume el nombre de Yeshua, el rol de Hijo de Dios. Entonces, Padre, Verbo, Hijo y Espíritu Santo. Para que se entienda bien la Trinidad, para que se comprenda bien la Trinidad. Según eso, la ley se opone a las promesas de Dios, pregunta Pablo. De ningún modo. Si de hecho se nos hubiera otorgado la ley capaz de vivificar, dar la vida, en ese caso la justicia vendría realmente por la ley. Entonces dice, ¿la ley se opone a la promesa de Dios? No, para nada. Pablo, ¿no? Para tener claro que la ley no se opone a las promesas. Si de hecho se nos hubiera otorgado la ley mosaica con fuerza para dar vida, en ese caso la justicia vendría realmente de la ley de Moisés. Pero de hecho, la Escritura encerró todo bajo el pecado a fin de que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo. La Escritura encerró todo bajo el pecado, a fin de que la promesa de Abraham fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo. Lo que está hablando de manera tan complicada es todo un proceso de pasar de una humanidad tremendamente salvaje y pecadora, vamos a llamarlo así, de que cometían todo tipo de errores porque el Satán la había llevado por un camino equivocado, y entonces Dios, ya previendo, le promete a Abraham, le dice: mira, yo voy a bendecir a través tuyo a todas las naciones de la humanidad, toda la humanidad. Pero mientras tanto, el pueblo hebreo va a preparar el camino para la llegada del Mesías. Entonces, el pueblo hebreo es como una herramienta para tender un puente entre Abraham y Cristo, ¿cierto? El pueblo hebreo cumple esa función, de Abraham a Cristo, para ir preparando el camino, enderezando los valles, todo, ¿no? Allanando las montañas, qué sé. La onda es enderezar todo, preparar el camino, ser modelo. Para eso es necesaria la ley. La ley es un tallo, dice, un palito que sostiene el arbolito. Mientras tanto, para que esos salvajes de esa época, de la época de Abraham, pudieran subir, escalar posiciones de civilización, para cuando llegara el Mesías entender el amor al prójimo, estar en condiciones de asumir una idea tan compleja para unos salvajes, que era el amor al prójimo. Sin embargo, cuando llega Jesús, esa gente está tan
evolucionada espiritualmente como para poder comprender el amor al prójimo. Entonces lo aceptan, escuchan y lo aceptan. Creen lo que Jesús le está diciendo. Ama a tu prójimo a ti mismo. Ok, está bien, hace rato que estaba esperando. Ahora, se lo hubiera dicho a los salvajes que estaban con Abraham y se lo hubieran comido en un pancho. Para acá, ahí, al fuego, pinte, ya está. ¿Qué dijo? No sé, algo del prójimo, dijo, no sé, ya lo quemé, ya está, se terminó. No llegó a decir ahí. Bueno, entonces hay un proceso que tiene que ver con esto. Entonces, para que la promesa fuera otorgada a los creyentes de Jesucristo mediante la fe en Jesucristo. Y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, ¿no? Eso, como un preceptor, un maestro que controla, ¿no? Bajo la vigilancia de la ley, para que mientras tanto crecieran en espera de la fe que debía manifestarse, hasta que llegara el Mesías. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo, nuestro maestro, hasta Cristo, para ser justificados por la fe en Cristo. Esta justificación que llega por la fe en Cristo en el momento en que Cristo resucita, paga los pecados ancestrales de toda la humanidad y a partir de ahí se abre la puerta del cielo que nadie puede cerrar, como dice el Apocalipsis. Ahora, no hay que confundirse y pensar que como Cristo ya pagó todos los pecados ancestrales, entonces ya puedo hacer lo que quiero, pues total ya estoy justificado ante Dios, ya pagó todo, ¿no? Nos encanta la idea, hay un montón de facciones cristianas que le encanta la idea de que Jesús haya pagado también a futuro. Ya pagaste por adelantado todo lo que voy a consumir, ya puedo comerme todo lo que encuentro y matar a todos y pegarle a todos y lastimar a todos. Y vos ya pagaste, buenísimo, ahora puedo hacer todo tipo de desastre y no tengo problema. Bueno, la verdad es que no funciona así. Jesús pagó la cuenta que vos tenías pendiente de antes, que vos no podías pagar, no te alcanzaba la guita para pagarla. Él pagó todo lo anterior. ¿Qué deben estos chicos esto? Toma, paga. Acá, pasa mi tarjeta. Listo. Bueno, y ahora, ¿estos se van a quedar acá comiendo? Sí, bueno. ¿Y quién paga lo que van a consumir de acá en más? No, lo pagan ellos. Yo pagué lo anterior. Ahora cada uno paga lo suyo, viejo. O sea, lo que se coman de postre a partir de acá ya es un tema de usted. Entonces, a partir de Cristo, lo que cada uno haga, tiene que pagar cada uno. Ya no podemos decir, no, pero va a pagar Jesús. Te van a mirar en el cielo y te van a decir, ya pagó él. Vos tenés que pagar lo tuyo. Entonces, lo que hagamos a partir de la crucifixión de Cristo, nos tenemos que hacer cargo cada uno. Por eso, hay que pedir perdón, arrepentirse, reconciliarse y para poder llegar bien al cielo, ¿no? En el momento de la muerte uno estar en condiciones. ¿Qué pasa si no llego a la muerte en condiciones? Bueno, eso que te falte lo vas a poder purificar en el purgatorio, por eso se llama purgatorio, para purgar lo que te falte. Porque Dios no está loco, no es un mal tipo. Puso un pato bica en la puerta con una tarjeta ahí que dice, no, el que no entra, pero recontra santo, no entra. Bueno, está vacío el cielo. ¿Cuántos tipos están? Está Elías, Moisés, Eliseo, ¿quién más? Jonás, no sé, habría que ver. Jesús, hay poca gente, mucho lugar y poca gente. No, para eso está el purgatorio, porque ¿quién llega en condiciones a la muerte? Aquellos que gritan, no, el purgatorio no existe, ¿están locos? O tienen un orgullo que les pisa, los aplasta, ¿no? Le cae el orgullo encima, los aplasta. Pues los tipos se creen recontrasantos, ¿no? Claro, no, pero me olvidé. Claro, son sola fe. Yo creo, ya está, entré. Che, ¿y las buenas acciones? Qué buenas acciones. Ya Jesús pagó por adelantado. Me olvidaba la sola fide. Ahí está. Pero la tenía clara. Después se quejaba de la venta de las esto que nunca me acuerdo cómo se llama, de cuando ya te arrepentiste, pagaste las
pediste perdón, hiciste las peregrinaciones, fuiste a hacer penitencia y ya volvés a reintegrarte a la comunidad católica y querés volver a la comunión, entonces te dan la absolución esta final. Dejaba de eso, pero ¿no? de las indulgencias, ahí está, me acordé, de la venta de indulgencias, que los ricos y poderosos compraban indulgencias para no tener consecuencias de las macanas que habían hecho y que la iglesia les había perdonado luego de todo un proceso larguísimo, de haber tenido que ir a las cruzadas y volver, y haber hecho peregrinación, y haber pasado años de ayuno y abstinencia y qué sé yo, le daban las indulgencias, ¿no? Y Lutero, para no que los ricos no tuvieran que pagar más las indulgencias, para liberar a los duques, reyes, y toda esa gente noble de pago de indulgencias, les dijo: no, chicos, Jesús ya pagó todo, ya está, listo, sigan nomás con sus historias. ¿Qué estaban haciendo? No, nos vamos a matar aquí, andá nomás, andá. ¿Qué estás haciendo? No, estaba por oprimir a todo el pueblo y sacarle hasta el último centavo. Ve, vos metele nomás. ¿Qué estabas haciendo? No, estoy engañando a mi mujer. Y, dale nomás porque pequen mucho, pequen fuerte, decía Lutero. Así mostramos que Jesús pagó todo por adelantado. Hay que ver qué pasó con esa gente. Capaz que llegamos al cielo y los encontramos todavía en el purgatorio. Che, ese que está ahí, ¿quién es? Ese es Lutero. ¿Qué haces, Lutero? ¿Por qué no entraste? No, lo que pasa es que yo les dije que por sola fe podían entrar. Ellos entraron, pero yo me quedé acá. Bueno, Luterito. ¿Qué fue esa idea de sola fe? Ay. Bueno, ¿qué va a hacer? Así es la vida. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, el maestro. Una vez que llegó el Mesías, llegó la fe en Cristo, llegó la muerte y resurrección de Cristo, ya no estamos bajo el maestro de la ley, porque nos recibimos. Dieron el diploma de estar en condiciones de entender el amor al prójimo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Adquirimos el título de hijos de Dios al bautizarnos e ingresar al pueblo sacerdotal, ¿no? Eso. Somos hijos de Dios por creer en Cristo Jesús. Y al creer en Cristo Jesús, todo lo demás, ¿no es cierto? Bautizarnos, confirmarnos, la Eucaristía y, más importante que nada, las buenas acciones de amor al prójimo. Pues todo lo demás, sin buenas acciones, no sirve para nada. No sirve para nada. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. ¿What? ¿Cómo? ¿De qué hablas, Willy? Decía una serie que veía yo cuando era chico. ¿De qué hablas, Willy? Le decía el hermanito al hermano mayor. A ver un poquito. ¿Cómo? Ya no hay judío ni griegos. Todos iguales, todos iguales. Pero yo entonces, ¿para qué me hice judío si al final soy igual que los gentiles? Es que para Dios no hay diferencia. Las almas son todas iguales. No hay esclavo ni libre. ¿Cómo? No puede ser. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Si yo quiero ser rico y poderoso y ahora resulta que para Dios le da lo mismo. No puede ser. Pero es así. Y no hay hombre o mujer. What? Sí, tal cual. Bueno, en Dios las almas son iguales. No hay hombre ni mujer. Esto fue lo maravilloso del cristianismo cuando sale a la calle. Esto generó un shock. Hoy decimos, bueno, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Pero, a ver, pónganse un poquito en el momento y la situación, ¿no? Esto es un momento en que para los judíos había una diferencia enorme entre judío y griego. Uno eran judíos y los otros eran gente con la que no se podía ni conversar porque eran
paganos. Esclavos y libres. A ver, para el griego había una diferencia tremenda. El esclavo era esclavo, moría esclavo, era perro, no. Y hombre y mujer, por favor, la mujer no tenía ningún derecho, estaba casi al nivel de los hijos, y los hijos tenían casi los mismos derechos que un esclavo. Entonces, la mujer no tenía ningún derecho de nada, era totalmente oprimida, era un desastre. Pobre la situación de las mujeres, de los esclavos y para el judío del griego. Bueno, acá Dios nos dice que Él no tiene diferencia, lo cual ya lo había dicho antes, pero nadie había escuchado. ¿Qué tema ese, no? Oye Israel, ¿qué dijo? Oye Israel, ¿cómo? ¿Qué? No se entendí Israel, lo demás no lo escuché. Bueno, oye Israel, Génesis 1, no te comas todo, solo la hierba, la semilla de la hierba y el fruto de los árboles. ¿Qué dijo? No escuché, no sé, escuché Génesis, los primeros versículos y los últimos, pero los del medio no logré captar. Che, y en el Edén, ¿qué dijo? Pongo al hombre a labrar el suelo. ¿Qué dijo? ¿Qué estaba haciendo en el suelo? No lo entendí. Para conseguir las semillas, ¿no? Después, no, eso no lo entendí. Y que son macho y hembra, los creó en Génesis 1, a los dos iguales, a los dos le dio la potestad. Génesis 1, no, sabes que no lo registro. ¿Por qué no sacamos Génesis 1? Que nos da tantos problemas. ¿Por qué no lo eliminamos? ¿No? Entre tantas cosas que los masoretas quisieron cambiar en la Biblia, ¿por qué no se llevaron Génesis 1 que nos trae tanto dolor de cabeza y cargos de conciencia? Sáquenlo, basta. En el Edén decía que le había sacado Dios un pedacito al hombre para hacer la mujer. Y la mujer era exactamente lo mismo que el hombre. Huesos de mi hueso y carne de mi carne. ¿Qué dijo? No entendí, la verdad que no entendí. ¿Qué dijo? No, que la mujer era posesión del marido. Pero, ¿eso dijo? Sí, yo después te explico. Que la mujer tenía que hacer lo que el hombre decía. ¿Dice eso? Sí, pues dice hombre y mujer, no, dice varón y varona en el hebreo, no dice... No, pero dice una ayuda adecuada, que la mujer era secretaria. ¿Qué dijo? ¿Cómo se traduce? Secretaria. Ah, secretaria. No dice secretaria, dice Eser Kenegdo. ¿Y qué es Eser Kenegdo? Una poderosa ayuda de Dios que va contra él, que confronta. No, ¿en serio dice eso? Sí. Donde se traduce como Eser Kenegdo, donde se traduce ayuda adecuada, no dice ayuda adecuada, dice Eser Kenegdo, es poderosa ayuda de Dios que confronta, o sea, la mujer tiene que confrontar al hombre para mantenerlo en el camino correcto, y el hombre debe hacer lo mismo con la mujer, confrontarla para mantenerla en el camino correcto. Ambos deben ayudarse para mantenerse en el camino correcto, para llegar a Dios. De eso se trata. Están en igualdad de condiciones, hueso de mi hueso, sangre de mi sangre, lo mismo que yo. Por eso fueron llamados una sola carne. Carne Ejat, la unidad múltiple. Así como Dios es Ejat, unidad múltiple, yo y el Padre somos Ejat, dijo Jesús. Él hablaba arameo, no griego, así que dijo, yo y el Padre somos Ejat, y por eso lo quisieron matar, pues hacía uno con Dios, la unidad múltiple. Entonces, maravillosamente, aquí tenemos ni hombre ni mujer. La mujer en la iglesia primitiva estaba a la par del hombre en todo sentido. La iglesia primitiva, la mujer educaba al hombre, le enseñaba la Torá, ¿no? Al hombre en contextos judíos, porque estas mujeres conversas eran mujeres judíos y a veces había hombres que eran judíos conversos y a veces las mujeres les enseñaban, como dice el apóstol Pablo, a sus maridos judíos conversos. Y la mujer estaba a la altura del hombre para poder explicarle y enseñarle con toda la autoridad suficiente. Pablo dirá que tiene mujeres en sus grupos que son ilustres entre los apóstoles. Ilustres entre los apóstoles. Las mujeres, ¿no? Y después vemos en la iglesia primitiva cómo hay mujeres diaconisas
Y luego más adelante hay mujeres presbíteras, no solo diaconisas. Había mujeres presbíteras, sacerdotes. Entonces la mujer al principio estaba en absolutamente igualdad con el hombre porque ellos tenían muy fresquita la igualdad que Jesús había dejado a la iglesia primitiva, y ellos tenían súper claro todo y que todos eran iguales. ¿Qué pasó después? Bueno, después vino un acuerdo con Constantino. Cuando Constantino dijo, chicos, acordemos porque esto se va todo mal para nosotros, para el Imperio Romano, se va todo a los caños, y entonces sentémonos a conversar porque la Iglesia Católica me está destruyendo el Imperio Romano. El tema de que no hay esclavos, con el tema de que la mujer es igual al hombre, esto no funciona y para el Imperio Romano la cosa iba cada vez peor. Entonces Constantino llama a la Iglesia Católica a un concilio para acordar. La Iglesia Católica recibe de vuelta libertad para llevar adelante la evangelización, ser la religión del imperio, etcétera, etcétera. Y Constantino a cambio pide volver para atrás con los derechos otorgados a los esclavos y a las mujeres. Yo te doy algo, pero vos me das algo. Y a partir de hoy la esclavitud volvió para atrás y los derechos de las mujeres se cayeron al piso. Todo lo que habían conseguido en esos primeros 300 años fue a parar lamentablemente para atrás. Y después tuvimos que remontarla de vuelta hasta el día de hoy, durante 1700 años, remontando los derechos de las mujeres otra vez. El cristianismo había logrado un avance impresionante, instantáneo. Era mucho para tan poco tiempo. No había forma, ¿no? Qué cosa, tremendo, qué drama, qué drama. Bueno, el Imperio Romano dijo no, esto no va. Y para poder dejarlo salir de las catacumbas a la Iglesia Católica, tuvieron que transar con esas dos cosas, esclavitud y derechos de las mujeres. Una lástima, la verdad que una pena. Pero bueno, no son caminos fáciles, no son cosas sencillas, y la cosa se complicó, pero gracias a Dios seguimos avanzando. 2000 años para Dios es nada, nada. Ya volveremos a ver a las mujeres con todos, absolutamente todos los derechos como tienen que ser. Entonces, y si sois hijos de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y aquí concluye este capítulo de Gálatas, que me había quedado por la mitad del día anterior, el domingo vivo, que habíamos llegado hasta la mitad. Así lo podemos concluir. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Unidad múltiple y por lo tanto no hay diferencia. Si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y ahí termina de cerrar el puente entre Abraham y la gentilidad y la conversión de los judíos, dejando atrás la ley mosaica. Queda atrás como algo que fue necesario en su momento, que cumplió su función, pero que ahora ya no tiene ningún sentido aferrarnos a la ley mosaica. Ahora estamos en el cristianismo, tenemos otra conciencia, amamos al prójimo como uno mismo, y a partir de ahí la cosa es mucho mejor, mucho más libre, pero tiene mucha más responsabilidad. La responsabilidad cae sobre nosotros y no sobre una lista de cosas para hacer. No es lo mismo que tu viejo te mande al súper con una listita que vos decías, bueno, vos te equivocaste, yo qué sé. No, pero no me trajiste galletitas de cereal, pero no estaba en la lista. Pero vos sabés que yo necesito. Sí, pero no estaba en la lista. Ahora tu hijo te dice, andame al súper y compra la provista del mes. Y tenés que arreglarte solito. Vos llegás al súper y tenés que comprar. A ver, ¿qué era esto? Leche, esto, ¿no? Huevos, galletitas de cereal. Llego a casa y me dice, a ver, ¿qué compraste? Y no, está bien, compraste todo. Muy bien, genial, buenísimo. La responsabilidad ahora cae sobre nosotros y ya no sobre la lista del súper, ¿no? La lista del supermercado ya no la tenemos. Obviamente que es más fácil llegar al cielo con la lista del súper y decir, no, yo no sé, vos te olvidaste acá alguna ley
No me vengas ahora que yo tendría que haber hecho cosas que acá no dice. Y acá no estaba especificado exactamente. ¿No? Que no. El cristianismo te da otra responsabilidad. Es para gente adulta, digamos, ¿no? La ley es para los chicos y el cristianismo es para la gente grande. O ya estás grande, te dice tu hijo, ya estás grande para la ley. A ver, ponete las pilas, ¿no? Ya estás grande. Necesitas la ley todavía, dejate de embromar, ¿no? Ya estás grande. Vos tenés que ser cristiano. ¿No sos grande? Sí, papá, yo soy grande. Bueno, ya está, sos cristiano. Hacete cargo del amor al prójimo. Ok. ¿Qué va a hacer el súper? Andá y trae lo que necesitas. Pero no me salgas con la listita, no me vengas con la listita. De eso se trata ley o cristianismo. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Yo, Pablo Castro.